ya, y dándole gracias al Señor por ello, ¿no? Porque ustedes van en representación y van con esa bendición y con esa gracia de parte del Señor y sean bendecidas siempre. ¿Me dicen amén? Ya, póngase de pie, le molesto un segundito, extienda su mano. Pastora, ¿por qué no viene? Pastor David, por acá, por favor. Ya, venga acá, eso es. Oremos al Señor, bendigamos estas vidas, ya, que todo va a ir bien. Yo no voy a ser el piloto, así que tranquila, van a ir bien, van a ir bien. Amén. ¿Ya? Y que el Señor les vaya a llevar. Viajan la madrugada de este jueves, que el miércoles a cierta hora de la mañana. Ah, tú te vas primero. Ya, ok, listo. Y ella después se va más tardecita. Entonces, sí que van de viaje, ¿no? Extiendan su mano y oramos. Digan, Dios bendícela. Y que traigan mucha información para que nos enseñen. Para que enseñen a las maestras, a otros también, Señor. Padre, permite que la pastora Carmen Lilian, Señor, esa gracia y todos esos oradores, Señor, esas mujeres y hombres de Dios que saben tanto de los niños, que saben, Señor, en todas las áreas de estos pequeños Dios, nos ayuden, Señor, con esa información que tú le has dado, ellos puedan traer esa información y puedan darla, Señor, porque es el tiempo, Señor, de la información, de la comunicación, Dios mío, y eso es valiosísimo en este tiempo. Por eso te damos gracias, Señor. Bendigo a mis hermanas, Señor, que son tus hijas, y sé que tú vas con ella, porque tú se lo has prometido a ella, y en esta hora también te lo pedimos, Señor, y de esta manera lo esperamos, que tú vayas, Señor, y que estos días que estén hasta el lunes, Señor, ellas puedan recibir, empaparse, Señor, de toda la gracia que tú puedas darle allá. Señor, les bendecimos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia de Dios, y vayan embestida de poder de lo alto, con sabiduría, Señor, así como lo hiciste en el Antiguo Testamento, en que el Espíritu vino, un espíritu de sabiduría en todos los misterios, Señor, para hacer el tabernáculo. Así sea, Señor, también la sabiduría para ella en todas las cosas que tú quieras enseñarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Ya, eso es. Gracias, Jesús. Bien. Hermanos amados, el jueves no tenemos culto, y usted ya lo sabe, por eso está hoy día acá, ¿ya? Pero reiterarlo nunca está de más. El viernes no hay jóvenes tampoco. Mañana sí hay clase, ¿sí? Mañana sí hay clase de escuela. Sí, hay clase de escuela de formación. Entonces me dice ahí el profesor Oscar, ¿ya? Para que entonces mañana estén, no falten, ¿ya? Será bueno también aprovechar ese tiempo, ¿ya? Eso es entonces. El día sábado creo que hay clase de música igual, de coleadores, ¿o no? Sí, sí. Sí, hay clase el sábado, ¿no? Coleadores, normal, ya. Eso es. Entonces, y el domingo entonces tenemos Santa Cena y día de... No nos debemos olvidar. Si usted va a venir, va a estar acá, no se olvide traer algo, participar en el amor, ¿ya? ¿Cierto? Bajo las necesidades de los demás. Así que ojalá usted pueda traer un paquete de mercadería. No le pedimos el supermercado entero, sino un carro lleno, pero traiga algo. Okay, gracias, Pablo. Eso es, algunos están ahí muy y captan, ¿no? Lo que voy diciendo. Pero sí que le pedimos eso entonces, que usted pueda ayudarnos para bendecir a otros. ¿Ya? Será lindo que usted coopere, colabore en este sentido, demostrando el amor. Si que se va al supermercado estos días, ya pueda también traer algo más o poner algo más para poder bendecir entonces a nuestros hermanos que están en necesidad. Eso es entonces este domingo en cualquier culto que usted venga. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ella. Oye, se va rápido el tiempo, ya a las 9:10. Hemos estado hablando de lo sobrenatural, hemos estado hablando de cosas para ver, y hemos estado viendo cosas maravillosas también, participando como testimonio vivo, ¿ya? Y de verdad que eso es bueno, ¿no? Es bueno, porque estamos viendo lo que estamos predicando y eso obviamente que trae fe y confianza a nosotros, a la hermandad, la gente que empieza a mirar, ¿ya? Recuerde que la fe también, ¿cierto? Es algo que uno lo puede visualizar cuando Dios hace una obra, ¿ya? Y hace milagros, señales de esa forma,
Ya lo hemos estado viendo, hemos mirado y visto cómo también el poder de la resurrección, ¿cierto?, está en nosotros, que es el Espíritu Santo, fue el que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Por eso la resurrección de Cristo es muy importante. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque si no sería vana nuestra fe. Así que nuestra fe tiene valor, tiene, ¿cierto?, y tiene poder en ese sentido por creer en Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Entonces hemos visto cosas extraordinarias y maravillosas durante este fin de semana que ha pasado. Tengo acá, varón, tengo este coso lleno para que no me lo ponga, porque si no voy a tener muchas cositas acá. Gracias, Eduardito. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, sí que Dios está hablando a nosotros. Y vamos a entrar a un episodio de toda nuestra vida. Y sé que nunca acabará mientras estemos en esta tierra. ¿Ya? Y que es justamente los problemas. ¿Quién no tiene problema? ¿Ya? ¿Cierto? Yo le diría a usted, ya, en este sentido, la guerra es inevitable. Usted y yo lucharemos permanentemente. Amén. ¿Me dice amén? Es inevitable la guerra. Y yo cuando uso la palabra guerra, usted entenderá que es guerra espiritual, ¿no? Amén. ¿Cierto? Es guerra de las acciones, guerra de lo que vivimos, ¿ya? ¿Cierto? Y eso es maravilloso. Ahora, el Señor nos dice en su palabra que somos reyes y somos sacerdotes, ¿cierto? Ya, somos de una realeza. Entonces, imagínense, somos guerreros de la realeza. Ay, no se la cree. Somos guerreros de la realeza. ¿Me entiende? Entonces, usted está apartado, usted tiene cosas muy maravillosas para hacerlo y para bendecir entonces y para luchar en la batalla continua y permanente de la vida. Ahora, si alguien no entiende guerra como una palabra, ¿cierto?, de batalla espiritualmente, bueno, por eso dije que no tiene problema. ¿Ya? La guerra espiritual, en lo que más se ve o lo que más uno percibe es en los problemas, ya sea propios, ya sea con los demás, ¿me entiende? Ya sea económicos, físicos en cuanto a sanidad, etcétera, etcétera. Hay guerra, siempre hay una lucha, siempre hay que batallar, siempre hay que hacer algo para poder, ¿cierto?, depender de Dios y creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, en esto, lo que usted puede siempre considerar que el diablo siempre tiene un plan para hacernos la guerra. ¿Me dice amén? Siempre tiene algo por allí, siempre guarda algo, ¿no? Siempre anda buscando. Recuerde que usted no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino no es el hermano, no es la hermana, no es el esposo, no es la esposa, no es el niño, no. Aquí hay cosas espirituales. ¿Me dice amén? Entonces, eso es lo usted ve al individuo, usted ve a la persona. No, pero si este me hizo, pero usted sabe que está bajo un dominio. ¿Cierto? Bajo un dominio. Hay un poder sobre él o sobre ella, que eso es lo que la hace o lo hace reaccionar de una forma tan airada o, ¿cierto?, del cual a uno le preocupa. ¿Ya? Eso es lo normal, lo natural, porque uno dice de repente, la gente puede darse cuenta de esto muy fácilmente porque está en lo mejor, tranquilo, sereno, las cosas han andado bien y de repente de la noche a la mañana se levantó algo y uno dice, fue una tontera, fue una estupidez, fue algo insignificante, pero mire todo lo que se armó. Wow. Entonces uno dice, pero ¿cómo pudo suceder esto? Y entonces uno se martiriza, entonces, ¿cómo no fui más inteligente? ¿Por qué fui tan tonto, tonta? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y uno hace un montón de cosas. Claro, porque uno no anda pendiente de que los problemas o las cosas que nos suceden también son espirituales. Entonces, mientras más cerca de Dios, debiéramos sentirnos más espirituales. ¿Ya? Para poder lograr entonces y entender lo que estamos nosotros viviendo. ¿Ya? ¿Cierto? En ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ya el diablo quiere que no lo hagamos. Amén. ¿Y qué es? Predicar, hacer el bien, orar por otros, hablar de Cristo, amén, que la gente se salve. Entonces, mientras tenemos esa nuestra labor, la visión de Dios de salvar al mundo en Cristo Jesús, ¿cierto? Y nos llama a nosotros para darnos, ¿cierto?, lo mismo que tenía Él en nosotros para hacer su obra, entonces el enemigo se encarga de traer miles de conflictos en la vida del ser humano. ¿Me entienden? Hay gente que se mata. Hay gente que cae en depresión y ¡pum!, termina, se liquida con su vida. ¿Ya? ¿Me entienden? Y entonces como la depresión es una enfermedad, dice, no, bueno, la enfermedad. Entonces, lo científico, lo médico, lo lleva, claro, a entender que si es una dificultad y una enfermedad y está clínicamente comprobado.
¿Me entiendes? Pero es muy difícil comprobar lo espiritual. Porque no se ve. Pero es una realidad. Es una realidad. Por eso, ¿cierto? Existe el mal. Porque es una realidad. La gente sí cree en bien y en mal, cosas positivas o cosas negativas, que también se llaman. Y entonces, en este andar, ¿ya? ¿Cierto? De la vida normal, viviremos luchando y peleando. Entonces, frente a lo que tú tienes dones. ¿Cuántos tienen dones? Claro, imagínate tú con un problema y Dios quiere usarte. ¿Cómo te sientes tú? La tarea que Dios nos encomendó no la puedo hacer porque yo me siento mal, porque no soy capaz. Y me juzgo y me condeno. Ahora, la pregunta es, ¿Dios te dio el don sabiendo que no te iba a pasar nada? No. ¿Te das cuenta? Entonces Dios lo hace. Dios te lo da. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que tú tienes que hacer para mantenerte, ¿cierto? Despierto en medio de las dificultades de la vida. ¿Ya? En medio. Entonces, uno por eso siente las cargas espirituales. Yo siento aquí que hay gente que está con mucho problema, con mucho pensamiento, y qué hago, cómo lo hago, y cosas por el estilo. Pero uno lo percibe en el espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor contigo y conmigo? ¿Por qué nos escoge? Porque Dios quiere darle una lección al diablo. Que con hombres tan ciertos normales y mortales y con tanto defecto, Dios lo va a vencer. A través de nosotros Dios lo va a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya Cristo lo venció. Y Él sabe que está listo. Pero Él quiere también decir, mira, a esto yo llamé, ¿sabes para qué? Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿cierto? El diablo dice, yo llamé a esto para que sea una pesadilla para ti. Oh, Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos estamos arrancando del diablo. ¿El diablo es una pesadilla para nosotros? No, pues mi hermano. ¿Me dice amén? Ya, nosotros tenemos que ser la pesadilla para el diablo. Entonces, necesitamos verlo. Y de verdad que hay mucha complicación en nuestra vida. ¿Ya? ¿Cierto? Y la familia, y la gente conocida, el trabajo, lo que sucede allí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero necesitamos entonces. A veces nos confrontamos a grandes multitudes en dificultades y situaciones por el estilo. ¿Ya? Pablo dice algo que me parece súper interesante de sí mismo. ¿Ya? A ver si usted va conmigo, por favor. Verso 19. Escuche bien, lea bien conmigo lo que va a decir. Verso 19 del capítulo 7 del libro de Romanos. Yo siempre les complico a usted. Romanos, capítulo 7, verso 19. Ya, para que se le ordene ahí. Quiero que usted vea el análisis para que luego veamos lo que dice Segunda de Crónicas y no sea tan inmediato lo que vamos a decir allí. Verso 19. ¿Ya? Vamos a leer hasta el final del capítulo, que es el verso 20. Dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Lo lee? ¿Lo lee conmigo? ¿Está? ¿Sí? Dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Ah? ¿Quién? Pero está entendiendo lo que Pablo está viendo su humanidad. Está viéndose él. Y dice, ¿cierto? Porque este es el complique nuestro. Frente a una lucha espiritual, frente a las batallas espirituales, frente a guerrear y a tener, ¿cierto?, la fortaleza suficiente para derribar las fortalezas que hace el diablo, valga esa redundancia, ¿no? ¿Ya? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Entiendes? Ese es el complique del ser humano. Uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Y más encima dice, yo sabía que si actuaba así me iba a pasar esto. Bueno, Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo eso. ¿Ya? Entonces, sigo leyendo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ¿y qué es lo que no quería hacer? El bien. Ahí está en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino hago lo que no quiero. ¿Ya? Y si hago lo que no quiero, que el versículo 19, ya no lo hago yo. No lo hace él. Ya, Pablo entiende, ¿cierto?, que su vida espiritual, ¿ya? Por eso dice que la carne se resiste, más el espíritu está
Está listo. Entonces él entiende que él está dividido en dos. Y a veces no lo entendemos con nosotros mismos. Y vamos a la presencia de Dios y oramos. Decimos, pero Señor, ¿pero por qué? Y uno no se entiende a sí mismo. Pero está aquí la división de nosotros mismos, de que somos espíritu y somos carne. Y la naturaleza humana entonces también hace su efecto. Y la naturaleza humana está en el pecado. ¿Ya? Diciendo, yo no hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué era lo que no quería? Era hacer el mal. Si hago el mal, es porque eso es lo que yo no quiero hacer. Pero mi cuerpo que está en pecado, llega a ser. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en pecado y nos hemos arrepentido después? ¿Cuánto dolor no nos ha causado el pecado? Bueno, esta es lo que Pablo está diciendo. ¿Ya? Lo que Pablo está diciendo. Y él entonces argumenta su episodio personal y trata de que lo miremos. Así que, hermano, queriendo yo hacer el bien, ¿qué quería hacer? Hallo esta ley. ¿Ya? Cuando hay una ley es porque esa ley se cumple. Está determinada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Que el mal, ¿cierto? Que hallo en esta ley. Que el mal que está en mí. Esa es la ley. Hay un pecado en mí. Por eso nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Me entiende? Por eso usted y yo necesitamos un cuerpo glorificado, transfigurado. Mejor dicho, ni de carne ni de hueso. Algo que sea totalmente, ¿cierto? Celestial, divino. Porque si seguimos en este cuerpo, si que mi hermano o mi hermana no crea que usted cuando se enoje, cuando tiene problemas en el matrimonio por su carácter, por su temperamento, por lo que usted hizo, porque a usted nomás le ocurre eso. No, es la ley del pecado. Ahora, nosotros, por la gracia de Dios, podemos sujetar aquello. ¿Me dice amén? Bien, entonces por eso usted encontrará hermanos que son más gratos, hermanas que son más gratas, y otros hermanos que son duros, y otros que son aquí. Porque hay una ley que está en nuestros miembros, ¿ya? ¿Cierto? Así que queriendo hacer el bien, entonces halló esta ley que está en mí, ¿no? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre del Espíritu. Ese se deleita en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué buscaba Jesús? Que le decía, mira, Dios anda buscando... Claro, anda buscando hombres interiores para que le adoren, porque ese se deleita en él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces dice, cuando leen el que dice, bueno, el que esté triste llore y el que esté alegre cante. ¿Me entienden? Entonces uno cree que es, no, está hablando de la humanidad para que no sea tan fuerte. Pero Pablo está diciendo, está tratando de hacer que ojalá eso no nos ocurra, sino que lo espiritual siempre esté sobre lo humano. Si Pablo fuese un profesor de psicología o fuera un psicólogo, yo creo que estaríamos allí en la clínica de Pablo. Porque está dando la clave, ¿cierto? En el clavo, el comportamiento de nosotros. De cómo somos. ¿Me entiende? De cómo somos. Por eso, gracias porque Dios nos llamó. En Él hay esperanza. Diga, en Él hay esperanza, ¿cierto? Así que queriendo hacer el bien, entonces hallo esto que leía, porque, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mí. ¿Se da cuenta usted? ¿Dónde está el problema de nosotros? En la mente. En la mente. Por eso, cada vez que el Señor le decía, ¿ya? Y argumentaba su palabra, Dios trataba de que el hombre metiera en su mente la palabra. Para que Exilda no actúe por su sentimiento, ni actúe por su cultura, ni actúe por su formación humana, ni actúe por lo que ella es, o crea que ella, lo que ella crea que es, justo, sino que actúe conforme a la palabra. Porque el problema está en nuestra mente. ¿Ya? Y cuando el Señor llama a alguien, lo que más quiere cambiarle es ¿cierto? La metanoia, cambiarle los pensamientos. ¿Para qué? Para que en este sentido se produzca el efecto de la palabra, calce la palabra en la mente de las personas y ande diciendo y ande mirando lo que tiene que mirar, observando espiritualmente lo que tiene que observar.
creyéndole a la palabra que dice que toda promesa en Cristo se cumple. Entonces cuando usted está en una necesidad y esa necesidad le produce la lucha, la guerra espiritual consigo mismo y con su gente, usted dice, no, la palabra me dice. Entonces usted no vuelve a la tristeza, usted se levanta porque el hombre espiritual es superior que el hombre exterior. Y entonces alguien le preguntará a usted, y seguramente se lo han dicho, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Porque el hombre interior tomó dominio tomó dominio de lo exterior. Y puede levantar las manos con libertad. Y no es hipócrita, no, dice, el Señor lo hará. El Señor lo hará. ¿Me dice amén? O sea, el conflicto entonces de lo que somos, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Espero entrar en materia un rato más, pero sigamos. Yo creo que esto está bien. Y creo que estoy ayudando a muchos aquí en esta hora, ¿ya? Pero veo entonces en mis miembros esto que se revela contra mí en mi mente y que me lleva cautivo a la ley ¿de qué? Del pecado. ¿Me entiendes? Entonces, muchos de nosotros no alcanzamos a producir el efecto de la palabra dentro de nuestra vida. No producimos, ¿ya? No producimos el efecto de la palabra. Y la palabra es la que tiene que hacer y tomar en cuenta en nosotros ese cambio radical. Esas cosas, ¿me entiendes? Eso que tiene que ser vivido. Y que usted cuando viene, aquí viene y dice, vengo a cargar pila. Vengo pero hecho tira, pero vengo a cargarme. Porque sé que el Señor me hablará y lo que Dios me diga, allá afuera lo voy a vivir y voy a ser victorioso. Aquí usted no tiene victoria. No, la victoria está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Porque la lucha está allá afuera. Aquí no, aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquí está todo, pero allá afuera están llenos de cosas endemoniadas, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? No quiero hablar mucho de los demonios para que no se asusten, pero son tan reales, hermano. Tan reales. ¿Usted cree que Halloween es un cuentito de hadas? Hermano, esa es la necedad más grande que el diablo ha puesto en la mente de las personas. No, si no hace nada, si como los niños no se van a divertir y todas las cosas. No saben cómo están entregando los espíritus de esas criaturas a esos demonios. Entonces, como no creemos en las cosas espirituales, dejamos que las cosas pasen. Y después los niños no duermen, después los niños tienen esto otro, etcétera, un montón de cosas que le pasan. ¿Ya? ¿Entiendes? Yo no sé para qué se pintan en calaveras si no tienen a Cristo, ya son calaveras, están muertos. Que no hay que representar lo que ya son, si ya son. ¿Entiendes? Y eso es verdad. Y eso es lo triste de nosotros, por eso vamos allá. Para decirle, que tengan a Cristo en el corazón y tengan la luz y sean libres. Sean libres. ¿Entiendes? Si pudiéramos ver lo que hacen, los efectos que hacen los espíritus, wow, las cosas serían diferentes. ¿Entiendes? Por eso tenemos que tener la fe en Cristo y puesto para que el Espíritu Santo nos muestre aquellas cosas que no son visibles al ojo humano, pero que son percibibles al Espíritu. ¿Me dice amén? Bien, entonces, ¿cierto? Dice, y me lleva entonces cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, por eso a veces uno pega, golpea, ¿cierto? Dice groserías, insulta, ya maltrata al otro, etcétera, etcétera, porque la ley del pecado está en mis miembros. Y muchas veces las reacciones que tenemos son casi inhumanas. ¿Cómo alguien puede matar por amor? ¿Cómo puede comprender una persona racionalmente cuerda que es matar al otro por amor? De verdad, trato de entenderlo, pero no lo puedo entender. No. Ahí está la maldad, ahí está el pecado, la ley, ¿cierto? De la ira. La ira, la rabia, que no puede contenerse dentro de sí. Y esa ley lo hace y lo hace hacer ese tipo de cosas que realmente son horribles. ¿Qué dice Pablo con respecto a sí mismo? ¿Qué dice? Verso 24. Miserable de mí. Lo exalta, ¿no? Hace una expresión de exclamación, perdón. ¿Ya? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me entiendes? Entonces, hermanos amados, la lucha es inevitable. Porque hay un cuerpo que está con nosotros. Donde tú vayas, tu cuerpo va contigo. Tú no te puedes separar. Eso es inevitable. Por lo tanto, tú vas a actuar en una forma que a veces tú mismo o tú misma te vas a extrañar. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Entonces, era un miserable, ¿cierto? Era alguien que no tenía
valor. Ese es un miserable, sin valor. Pablo se consideraba a sí mismo. O sea, mi cuerpo humano, ¿cierto?, no tiene valor ninguno. Para él, para Pablo. Pero no es así, diga, no es así. Dios le dio un valor a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio un valor, la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Entonces, ¿somos valiosos para Él? Claro que sí. Entonces, termino, dice verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿cierto?, Señor nuestro, así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Note, por favor, en qué caía Pablo. Dice, la gracia de Dios me sostiene. La gracia de Dios me sostiene. Me hace que usted tiene que entender que por eso está la gracia. La gracia es la que produce el efecto de volverte a levantar. De que tú vayas y le pidas, o yo le vaya y le pida perdón a Dios por lo mal que hice, lo que actué mal. Y entonces puedo tener ese retorno de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, la lucha que cada individuo tiene, que cada persona tiene, no la puede evitar. Jesús mismo, usted sabe en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo fue a batallar, fue a luchar. Dice que el Espíritu lo llevó, ¿cierto?, al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, ¿cierto?, batallando y hablando con Satanás. ¿Lo venció? Claro que lo venció. ¿Ya? ¿Y a través de qué? A través de que él no tenía ese cuerpo pecaminoso, porque Cristo nunca pecó. Entonces no tenía ese cuerpo, esa ley del pecado no estaba en Cristo. Pero estaba la ley de la palabra. Ay, ¿cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. Entonces, dice, ¿y cómo venció Cristo? Por la palabra. Por la palabra venció a Satanás. Por eso entonces dice que esta mente es la que tiene que almacenar todo, ¿cierto?, lo más posible en la palabra. ¿Me dice amén? Cosa que así, ¿cierto?, se predicaba el domingo en la noche. Hermano Oscar decía, ¿cierto?, lo que tenemos que avanzar como fue, ¿cierto?, Asaf, que hacía cosas maravillosas y alababa al Señor. Y cuánto era de sufrir y todo el sufrimiento que tuvo. Pero el hombre salió en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es lo que tenemos que entender y poder verlo de esta manera. Bueno, le hablo a lo personal, le hablo a usted mismo, le hablo a usted primero, porque no simplemente quiero que usted entienda que puede determinar, ¿cierto?, y puede ser usado usted, ¿cierto?, echando fuera demonios. ¿Usted puede hacerlo? Claro que sí. Dios le puede dar un momento y le puede dar todo el poder necesario para eso. Pero lo importante es uno. Es cómo estoy yo. ¿De qué forma estoy yo? ¿Me dice amén? Entonces, el versículo 15 de este capítulo 20 de Segunda de Crónica es la clave de todo el capítulo. ¿Ya? Y de ahí nos vamos a agarrar, ¿ya?, para ver unos 15 minutitos o 20. Rápidamente. No se olvide de la actuación, ¿no?, de usted. ¿Ya? ¿Cierto? Hermano, de verdad que tendríamos que leer del 1 al 30. Eso sería el pasaje en cuestión, para tomarlo en cuenta. ¿Ya? Pero vamos a leer esto para poder entender por qué, ¿cierto?, Josafat le llega esta palabra de parte del Señor a través de un profeta. ¿Ya? Y permite entonces saber qué es lo que Dios quiere. Verso 15 dice, y dijo, oíd, ¿cierto?, Judá, todo el pueblo de Israel. ¿Ya? En este instante era el pueblo de Israel y era Judá. ¿Ya? Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat. Era palabra para el pueblo, ¿cierto?, o para toda la nación, y especialmente los moradores de Jerusalén, lugar, ¿cierto?, de la capital. Y el rey. Jehová, ¿qué dice? Os dice así. ¿Qué dice el Señor? No temáis, ni te asustes, ni entres en temor, ¿ya? Y no temáis, ¿cierto?, delante de esa multitud tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Le pregunto a usted, ¿por qué? Respóndamelo. Porque no es mía la guerra, diga usted, sino, wow. ¿De quién es la guerra? No es suya. ¿Quién quiere vencer? ¿Quién quiere vencer de verdad? ¿Quién quiere vencer? Dios. Dios en nosotros.
Dios con nosotros. Ay, ¿cuántos dicen amén? Pues, ¿qué es lo que más se explica en el Nuevo Testamento? Es que somos morada. Un lugar de habitación. ¿Me dice amén? Dice, somos templo. ¿De quién? De Dios. Del Espíritu Santo. Porque Él, ¿cierto?, sabe lo que nosotros vamos a vivir en la vida cotidiana. En lo diario. ¿Me entiende? Usted no está con todo el día con la Biblia aquí en los ojos, no. Y usted no se la sabe toda, ni yo tampoco. Entonces hay cosas que se nos van a olvidar y que la humanidad va a hacer su ejercicio. Va a actuar. Y muchas veces, ¿cierto?, carecemos de la capacidad de poder entender lo que estoy viviendo en el Señor y caemos en eso. ¿Ya? Entonces, 3 cosas para llegar a confiar que Dios, ¿cierto?, o que de Dios es la guerra. 3 cosas. Lo primero, ¿cierto?, que habla aquí la Escritura, verso 2. Perdón, 3 o 2. Ya se me fue. No, el 2, está bien. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están, ¿cierto?, en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Tuvo temor. Claro, si usted ve una multitud y ellos son un puñadito y viene gente a guerrear, a luchar, a batallar, claro, lo mínimo que podemos tener es temor. Son como 20 veces más que nosotros, seguramente no vamos a lograr nada. Y eso vino miedo porque inmediatamente dice, me voy a morir, no voy a existir, mi esposa no va a estar porque estoy con mi esposa, con mis hijos, bueno, todo el pueblo, toda la convulsión entonces que viene por causa de esta situación. Pero viene y dice, entonces dice el verso 3 ahora, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo, ¿qué dice? Pregonar ayuno, ¿cierto?, a toda Judá. La intimidad, el vínculo necesario para poder siempre mantenernos muy cerca de Dios. El ayuno no es la manipulación de que Dios haga lo que le pedimos. No es una manipulación. No podemos usar el ayuno como algo que manipule. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ni algo que te vaya a dar más poder. No. Porque lo que el ayuno hace es que tú te quedes quieto y reposado, tranquilo, concentrado para hablar con Dios. Pues un ayuno sin oración deja de tener una efectividad, porque tú tienes que hablar con Dios. ¿Me dices amén? Entonces, el proclamar, el declarar, el clamar, el gritar, eso fue lo que hizo, se decretó por todo el país o la nación existente en ese momento, ¿cierto? La tribu de Judá o Judá entero, ya, por eso se habla de Judá porque es la región, luego se habla de Jerusalén, ¿cierto? Donde estaban los hombres que estaban recibiendo esta palabra, ¿ya? Entonces el Señor determina y declara lo que ha de suceder, ¿ya? Entonces Él, sabiendo que lo único que tiene es acercándose a Dios, entonces lo primero que hace Él en una guerra, ¿cierto? Él dice, yo debo ir donde Dios. ¿Cómo? Humillado. Y el ayuno, ¿cierto?, en el contexto judío, ya era justamente humillación. Ya era como casi desplomarse delante de Dios, como que uno no tenía o no servía, ¿no? Entonces era totalmente entregado a Dios plenamente. Entonces el ayuno no es simplemente evitar comer. Cuando tú comes, que es gran parte de tu día, y si tú haces, ¿cierto?, comes cada ciertas horas, para no crecer tanto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces gastas gran parte del tiempo preocupado de a qué horas tengo que comer y comer y comer y comer. Para que entonces, si tienes ese hábito, ¿ya? O si no, que llegue el desayuno, el almuerzo y la once y la cena, si es que es así también se hace. Bueno, pero gran parte del día lo pensamos en eso. Además hay un relojito aquí adentro que te avisa. Que aunque tú no te acuerdes, pero te avisa. ¿Me entiendes? Entonces todo ese tiempo que tú pasas en eso, ¿cierto? Cuando tú declaras ayuno, tú lo dejas de lado y te concentras en Dios.
¿ya? Y el alimento tuyo ha de ser la palabra de Él. Para fiarnos de Él y de confiar en Él. ¿Me dices amén? Entonces, eso es lo correcto, lo adecuado. Por eso el Señor incluso hace una crítica en Isaías 58 de que cuál es el ayuno que a Dios le agrada. ¿Ya? Porque simplemente no es un sacrificio. Dios no quiere ya sacrificio. Ya hubo uno. Diga, ya hubo uno. ¿Entiendes? Si hay un hermano que, lo voy a decir así bien folclórico, las tripas le empiezan a sonar y el estómago empieza y toda la cosa, y miran que sea un dulce y le dan ganas y está ahí luchando, no, es que estoy ayudando. Es un sacrificio, hermano. Es un sacrificio. No. Si tú te vas a poner de acuerdo con Dios, Dios te va a ayudar a que no tengas hambre. Y que el tiempo que vas a tener lo vas a tener con Dios. Y vas a estar tranquilo con Dios, hablando con Él. ¿Me dice amén? Entonces, de esta forma, ¿cierto? Usted puede ver, ¿ya? Y entonces, este ayuno lo llama a usted a santidad. Lo llama a una búsqueda. Lo llama a una intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué estas tres cosas? Porque es una necesidad interior. No del cuerpo, diga, no del cuerpo. No. Si usted quiere ayunar porque está siguiendo una dieta, hágala, ningún problema. Pero no la complique con lo de Dios. No, porque el ayuno para Dios es lo que va a buscar usted, es que usted se aparte, en que usted busque y que usted tenga intimidad, se acerque a Dios. ¿Ya? Esa es una de las formas maravillosas de poder hacerlo. Hoy día, para aquellos que ejercitan esto, hay formas y maneras de ayunar, de todo aquello, ¿no? Entonces, muchas veces se trata de hacer esto, ¿no? Y si el espíritu tuyo o el espíritu de aquella persona que lo hace es fortalecido, ganó. Ganó la bendición, tiene la bendición. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, esta es una necesidad interior porque es urgente frente a lo que está viviendo Josafat con el pueblo de Judá. Es urgente, es necesario, es ya. Entonces hay cosas que para nosotros a veces no sabemos cómo se pueden solucionar. Y a lo mejor hay que tener esta búsqueda del ayuno, pero ir a buscarlo en santidad, apartarse en búsqueda de Dios, ¿cierto? Y en la intimidad para que Dios nos hable. Para escuchar voz de Dios. Para saber qué es y por qué vino esto y para entenderlo y para poder entonces tener sabiduría y hacerlo correctamente. ¿Me dice amén? Bien, del verso 4 en adelante hasta el 13 está lo que debiera seguir en el ayuno, que es la oración. Sin oración, sin una intercesión, sin una rogativa, sin conversar con Dios, pierde significado correcto. ¿Me dice amén? Entonces, por eso, muy importante. Y esto es como, como un consejo más que nada. No es que salga escrito. No ayune cuando esté trabajando. Porque usted llega a ser irresponsable con su cuerpo. Y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted quiere, tome un día libre, hágalo tranquilamente y haga lo que sea de manera correcta. Es un consejo, nada más. Allá usted, ¿me entiende? Allá usted. Sé que mucha gente lo hace en medio del trabajo, etc. Está bien, pero un consejo, porque creo que Dios se merece el respeto de estar con Él a solas. Que Él no es parte de, necesito que yo estar con Él. Yo necesito estar con Él. Cuando usted va a visitar a una persona y la persona está ocupada y dice, ¿usted qué le dice? No, mira, vengo otro día mejor, porque te veo muy ocupada. Porque usted necesita hablar con esa persona. ¿Está acá o no? Claro. Entonces, en eso necesitamos. Debemos concentrarnos, ¿me entiende? Es un consejo nada más. Allá puede tomar usted, ¿ya? ¿Cierto? La oración entonces que hace Josafat, porque es el rey que ora, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? A Jehová. ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová, que hizo los cielos y... Tú tienes que ir donde tienes que ir. Saber de eso es maravilloso, ¿ya? ¿Cierto? Y también dice, todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Imagínense un pueblo humillado delante de Dios. Debe ser maravilloso ver cientos de personas humildes postradas buscando a Dios, ¿ya? Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea, ¿cierto?, de Judá y de Jerusalén, y empezó entonces a orar frente a la casa de Jehová, ¿ya? Y dijo, tengo que apurarme para que me alcance un poquito, y dijo, ¿cierto? Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Sabes? Yo cuando empecé a leer la oración de Josafat dije yo, este es igual que el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El hombre empezó a exaltar, a mirar, aunque hubo una pregunta, aunque hay una pregunta, pero en él está. Tú no eres el que tiene el dominio sobre todas las cosas. No eres tú el Dios Todopoderoso. ¿Qué hace usted cuando yo Señor, tú ves, mira, Señor, mi corazón, Señor, mira este problema? ¿Usted le habla del problema? Usted y yo le hablamos del problema como que Dios no se lo sabe. ¿Qué tiene que hacer usted? Saber con quién está hablando. ¿Quién es el que está allí con usted? Por eso digo, ayuno, intimidad, santidad, búsqueda, intimidad. Para que usted entienda con quién está. ¿Entiende? Si alguna vez ha sentido el Espíritu Santo, ahí ese momento lo va a sentir todo el momento. Porque está con quien tiene que estar. ¿Ya? ¿Cierto? Y sigue hablando, ¿no? ¿Ya? Verso 7, Dios nuestro. ¿Ya? Y habla y todo eso. ¿Ya? Y le recuerda, Abraham, tu amigo de siempre. Que Josafat sabía quién era Dios. Y sabía de quién había sido Dios. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro, cuando usted vaya, Señor, mira, ayúdame. No, dile, Señor, gracias, porque tú eres el Dios Todopoderoso y estás conmigo. Y lo que tú dices se va a hacer una realidad. Tú me vas a sacar de este pantano, de esta dificultad. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Porque usted está reconociendo a su Dios, a su Señor, a su Cristo. En una guerra espiritual usted tiene que saber con quién está a su lado, con quién va batallando. Usted no anda solo. Recuerde que Él dijo y lo prometió, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces usted nunca anda solo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted diga, nunca yo estoy sin Cristo. Dijo Él que iba a estar conmigo, yo estoy con Él. Entonces, si verdad, a veces caemos en dificultades como la ley del pecado, ¿cierto? Caemos, pero usted dice, no, Cristo está ahí, yo lamento que haya hecho esto, Señor, pero te pido perdón, porque sé que no te quiero que te vayas, si la única ayuda eres tú. Entonces usted analiza la oración ahí hasta el versículo 13, ¿no? Y termino. Y dice, toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda la casa ayuna. Wow. Toda la casa ora. ¿Sí? ¿Dice amén o no? Claro, ese es un ejemplo lindo de familia. Es un lindo ejemplo de familia. Obviamente para que los niños vayan allí y hagan eso, uno tiene que evitar, ¿ya? Hacerlo. Ahora, de verdad que si la palabra se ocupa correctamente, ayuno es sin desayuno. Pero usted y yo lo hacemos todo el día. Pregúntese por qué. Porque nosotros queremos hacerlo. ¿Por qué el Señor me pedía sin desayuno simplemente? Porque Dios no quiere sacrificio. Si Él quiere nuestra disposición de nuestros corazones. ¿Me entiende? Y no está mal que usted se aparte todo el día, si ya se lo dije en su momento. No. Pero creo que hay cosas que hacemos en forma que no entendemos por qué las hacemos, simplemente porque lo dijeron. ¿Me entiende? Si tenemos que estar 48 horas en ayuno, bueno, estaremos 24, está bien. Si el Espíritu lo dice, perfecto, ningún problema. Si hay gente que puede estar 21 días de ayuno, claro, uno dice, pero Cristo tuvo 21 días de ayuno, perfecto, pero también hay que entender que Él era Cristo y quería enseñarnos algo más superior. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, claro que sí lo podemos hacer, si no hay ningún problema. Un día dejar de comer no significa gran pérdida de peso. Más aún, Dios te va a alimentar, ni hambre vas a tener. Y tus células ni hambre van a tener, ni desgaste de tu cuerpo. Porque si Dios está contigo, así va a ser. ¿Me dice amén? Entonces, de esta manera. Bueno, usted ve al rey en una posición entonces de intimidad, de búsqueda de Dios. Y dijo, no voy a andar solo, voy a invitar a todo el pueblo, a todos. Porque para todos es importante esto. ¿Me dice amén? Ya, entonces vino el verso 15, ¿cierto? Que ya hemos leído. Entonces, leo el 14 para que usted vea en el contexto que está. Y estaba allí. Qué cosa, qué casualidad, ¿no? Y estaba allí. ¿Quién estaba allí? Jaasiel, hijo de, levita, ¿cierto? ¿Ya? Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Aquí hay una palabra profética.
Aquí viene una palabra de Dios. Cuando tú estás en intimidad con Dios, algo Dios va a decir. Algo te va a hablar. Algo va a traer por lo que tú estás allí, o alguien te traerá una palabra de parte del Señor. ¿Ya? Y cuando Dios habla, hay que hacerle caso. ¿Ya? ¿Cierto? Porque esto va a ser. Y ahí entonces está todo como describe. Pero note por favor el verso 20. ¿Ya? Muy importante el verso 20. ¿Ya? Tengo que llegar al 30, así que aguante un poquito. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Ahí está. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ¿ya? Recuerda el rey, Josafat dijo, el rey dice, oíd Judá, le habla al pueblo, y moradores de Jerusalén. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? Creed. ¿Ya? Este creer en el hebreo es estar firme. Firme en la posición de que Dios te habló. Si tú le crees a Dios lo que Dios te dijo, nada debe moverte. Nada debe moverte. ¿Cuánto dice el amén? Dice la Escritura que Dios nos dio espíritu de poder y de dominio propio. Y eso es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿En cuánto está el Espíritu Santo? Claro. ¿Entiendes? Y Dios siempre hará algo en nosotros. Entonces, estar firme, estable, establecido, plantado. Eso es la dirección de esta palabra en el hebreo. ¿Ya? Entonces, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed, dice, a sus profetas y seréis prosperados. Aquí dije, Señor, ¿por qué hay que creerle a un profeta y hay que ser prosperado? De verdad digo yo, si yo saco el texto de todo el contexto, no lo entendería nunca. O lo entendería equivocadamente. Ya se va a dar cuenta. Aguántese un poquito. ¿Ya? Hasta ahí entonces estamos bien. ¿Qué es la tercera situación? Yo le dije que habían tres cosas. ¿Ya? La tercera es lo que viene en el verso 21, 22, ¿ya? Y 23. Dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que, oiga, esta gente que está aquí es más importante que son. Por eso los que cantan no tienen que estar saliendo para afuera. Wow. No tienen, es que estoy cansado, estoy tan pirado. Sentado aquí. Porque la administración no terminó cuando dejaron de tocar instrumentos. Sigue aquí. Su espíritu sigue cantando, alabando. Y nosotros necesitamos la administración de la alabanza. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Ya? Dice que buscó a algunos y puso a algunos que cantasen alabanzas ¿a quién? A Jehová. Vestidos de, hermano, y dije, ornamento. ¿Qué significaba? Esta gente que está aquí cantando y estos que están aquí cantando tienen un ornamento, una vestidura. Se llama santidad. Entonces, sé que cada uno lucha, pelea, lo hablé al comienzo. Luchamos con nosotros mismos. Luchamos con nuestra naturaleza humana. Luchamos con nuestros propios pecados. Situaciones que hemos vivido antiguamente que vienen y saltan, ¿cierto? Que el diablo las trae a la memoria o las trae a la vida. Pero el Señor dice que hay que tener un vestuario, una forma ornamentada, una forma en santidad. Cuando dicen amén, ya, ¿me entiendes? Y usted y yo no somos como otros que se meten en claustros para no contaminarse. Uno en un claustro no es luz. ¿Me entiendes? Pues la luz está en medio de la oscuridad. Aquí no hay oscuridad, aquí hay luz. Porque está Él que es luz de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que ser luz, ¿dónde? Allá afuera, en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, alabanzas a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hasta ahí, bueno el ejercicio. Oraste, ayunaste, dedicaste el tiempo al Señor, tienes la palabra, Dios te habla, ya,
Y ahora, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cómo va a terminar tu día? Déjame, lo voy a usar así. ¿Cómo va a terminar tu día? ¿Cómo va a terminar? Glorificando al Señor, alabando a Dios. Ojalá. No, sí, pastor, está orando. ¿Y qué? Bueno, le pidió al Señor. ¿Y qué? Es que no sé, pastor. No, el que canta sabe que va a ocurrir. Amén. Algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ya Él habita en medio de este pueblo que canta, que alaba. Que si hay alguien que le alabe, hay alguien que le alabe, hermano, Dios está escuchando esa alabanza. Porque déjeme decirlo, que yo uso un poco la imaginación. Digo, Dios dice, mira ese hijo mío, con todos los problemas que tiene, la cachada de problemas que tiene. Mira cómo me canta. Mira cómo está su espíritu. Aún con sus lágrimas de pena, pero ahí está alabando y cantando al Señor. Ahí está orando, aunque dice, pero que no ocurra. Y ahí está cantando, ¿me entiende? Cuando dicen amén. Y cuando comenzar solamente es cuando tú te dispones. Si no tenemos para qué tener una voz tan hermosa, sino cuando nos disponemos a cantar y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas. Jehová, ¿qué dice? Hermanos amados, no tengo el número de exacto, pero venían de tres partes. Venían los asirios, los amonitas, los de Moab, los amonitas, y venían los sirios. Tres naciones contra un puñado de personas, que era, frente a esos guerreros, era un puñado de personas. Obviamente que ellos tuvieron temor cuando la multitud. Porque lo que el diablo hace es mostrarte el problema para que tengas miedo. Para que tengamos miedo. Para que no avancemos. Para que me metí en el evangelio. Para que soy un cristiano. Cuando de que me metí, todas las cosas me van mal. Todo no sale como pensé. ¿Ocurre o no ocurre? Claro. Pero cuando tú comenzaste a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra ellos tres naciones, tres, ya, los puso contra sí mismo, ya, ¿cierto? De Moab y delante de Ser, ya ahí estaban, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos. De verdad es para la risa. ¿Se da cuenta usted que voy a pelear con el otro que venía conmigo? Veníamos haciendo, ¿cierto? Estamos en la forma, estábamos listos en el flanco ahí tomados para poder pelear contra. Y yo después matando al otro y el otro matándome a mí. Que es una cosa que no se puede entender. ¿Ya? Sigo leyendo. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Sir para matarlos y destruirlos. Cuando hubiesen acabado con los del monte de Seir, ¿cierto? Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. No, eso, no, ¿me entiendes? Es algo que uno no puede entender así. Es por eso, las cosas que Dios hace, la razón humana no puede creerlo. Porque la razón humana busca razón, busca entender. Pero el Hijo de Dios no busca entender. Porque aquí le dijo el Señor, cree. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer frente a una dificultad enorme de tu familia, de lo que tú estás viviendo y de las cosas que posteriormente vamos a analizar mucho más profundo. ¿Ya? Vas a ver que en la guerra que Dios, ¿cierto?, determina que vivamos por causa de lo que somos, vamos a ser vencedores en todo. ¿Me dice amén? Amén. Y luego vino de Judá la torre del desierto, ¿cierto? Y todo lo que pasó allí. ¿Ya? Y vinieron entonces Josafat y su pueblo. Si usted lee el 24, dice, y luego que vino Judá, recién a la torre del desierto, se tomaron su tiempo, mirando hacia la multitud. Y aquí, que dicen, estaban muertos todos. ¿Ya? Y aquí yacían ellos en tierra muertos. Pues ninguno. Y hermano, cuando la Escritura dice ninguno, es ninguno.
había escapado. Ahora va a entender por qué cuando usted le crea un profeta van a ser prosperados. Lea conmigo el 24. ¿Ya? Perdón, el 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. ¿Cuánto es? 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Cuando un profeta habla, hay bendición. Hay prosperidad. ¿Usted lo está viendo? ¿Lo está leyendo conmigo? En el contexto de la palabra del profeta, ya, ¿cierto? Por eso dice que tendrá bendición de profeta. Porque realmente es eso. ¿Por qué se usa el contexto, se usa el profeta? Porque simplemente el profeta es un representante de Dios. Tú sabes que no es el profeta tu bendición, es Dios el que le dio la palabra al profeta y esa palabra te bendijo a ti. Nunca olvides que tu bendición no es una persona ni un don, sino es Dios que da el don a la persona y esa persona es usada por Dios para bendecirnos a nosotros o bendecirte a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor por esa cierta lógica de parte del Señor. ¿Ya? Entonces, mi hermano, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no saber y cómo no entender cuando alguien te dice algo de Dios? Es porque así va a ser. Así va a ser. ¿Usted cree que pasó por la mente de algunos de Judá y aún del rey que ellos se iban a matar entre sí? No. Lo que les quedó a ellos es creer, nada más. Aunque usted no vea nada, créale a Dios. Aunque no veamos nada, creámosle a Dios. La guerra es inevitable, pero lo mejor es porque vas a ver a Dios actuando. Ya, nunca Dios te va a llevar para que seas, ¿cierto?, derrotado. Si Él quiere llevarte, te llevará en victoria. Entonces, la alabanza, por eso vuelvo a repetir, la gente de acá adelante es muy importante. Alabar a Dios de sobremanera, ya. Empieza cuando usted alaba al Señor, empieza, ya. Empieza inmediatamente. Por eso el cántico es algo que en el antiguo, ¿cierto? Y en muchos ejércitos se usa. ¿Ya? Porque en forma psicológica, el soldado que está diciendo, por ejemplo, acá en Chile, lo hacen cantando, le hacen, ¿cierto? Uno de los, ya sea de las autoridades que va ahí, ya sea sargento, quien sea, ¿cierto? Va y va corriendo. Y ese le va llevando un cántico. A veces se lo da a un soldado. Ya, pelado ya decir, bueno, un soldado. Ya, ok, ¿entiendes? Más folclóricamente le dicen así, pelado le dicen, ¿cierto? Y entonces, y él lleva el canto, ya, y se van creando cosas o inventando cosas en el camino. Pero ¿por qué lo hacen? Para que no piensen el trecho que le queda por correr. Por eso esa gente puede correr. No se da ni cuenta cuántos kilómetros corrió. Bueno, se lo está hablando un espelado. ¿Entiende que tuvo que vivir eso? ¿Ya? Y entonces, claro, no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien canta? Se da cuenta de lo que el canto dice. ¿Me entiendes? Se da cuenta de lo que el canto dice. Tú estás cantando, ¿y estás cantando a qué? A un Dios todopoderoso, a un Dios magnífico, a un Dios que no te ha dejado solo. ¿Me entiendes? Tú alabas. La alabanza es eso, hermano. La alabanza es eso cuando dicen amén. Porque el Salmo 23 dice, mira, en medio de mis angustiadores tú me vas a servir. A mí no me importa que el diablo esté ahí, importa, no, tú vas a estar conmigo. Yo voy a comer lo que tú me vas a dar. Cuando dicen amén, que voy a estar tranquilo. Y eso es así, pues, mi hermano. Entonces, ¿cómo alguien puede dormir tranquilo con tanto problema? Es porque la guerra es de Dios. Porque quien vela tu sueño no es tu mente. No son tus perros guardianes, aunque sean chiquititos. No son, ni son las alarmas. El que vela tu sueño es el Señor.
Él pone ángeles y están allí. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo maravilloso. Entonces, ya. Y ahora, ¿qué ocurre, hermano? En todo este proceso, versos 29 y 30 y termino. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. O sea, los demás van a saber cuándo Dios está contigo. Y los demás van a decir, no, este hombre es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Y lo que dice, lo dice de verdad. ¿Me dice amén? Entonces va a caer el pavor sobre otros, todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado, no era el pueblo. ¿Quién había peleado? ¿Qué fue lo que se dijo? Por eso, hermano, nunca dije, usted, es que yo antes era aquí, es que yo antes era acá. No, usted no hable de usted, hable de Cristo. Cristo me cambió, Cristo hizo esto, Cristo me sacó esto, Cristo me libró, Cristo me limpió, Cristo ha quitado todos mis pecados. Ay, ¿cuántos dicen amén? Porque de Él tenemos que hablar. Aquí se habla de Dios, el testimonio es de Dios, ¿ya? Y Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios, que me gustó esa palabra a mí cuando lo leí, su Dios, como que lo estuviera escribiendo alguien ajeno para indicar a Josafat, tu Dios. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Sí, ora tú a tu Dios. ¿O no? ¿No te lo han dicho? Ora tú a tu Dios. Sí, yo voy a orar a mi Dios y mi Dios me va a oír. Mi Dios me va a llevar de victoria. Mi Dios no me va a avergonzar. Cuando viene una guerra, no es para avergonzarte, es para sacarte en victoria y para que aquellos que creen que no van a poder contigo, que van a poder contra ti, no van a poder contra ti. Dale un buen aplauso al Señor, ponte de pie, iglesia. Vamos, que es nuestra la victoria, porque Cristo pelea por nosotros. Nuestro Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que no crea que hay que aguantar, no. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Son fieles y son verdaderas. Ya. No importa que el diablo haya planificado tu derrota. Diga, no importa, diablo, que tú planifiques mi derrota. Mi Dios ya planificó mi victoria. Y mi victoria es sí o sí. Porque no peleo yo, sino pelea Él por mí. ¿Alguien lo cree? Levanta tus brazos al cielo. Si tienes problema, dificultad, atrévete ahora a confrontar esa dificultad. Atrévete. Señor, tú me lo dijiste. Tú me diste esto y no es para avergonzarme. ¿Por qué sufro tanto, Señor? ¿Qué he hecho mal a lo mejor? Señor, bueno, y ahí tú oras. Tú eres el Dios todopoderoso, el que tiene todo, el que puede sanar mi casa, el que puede limpiar mis pecados, el que sana mi cuerpo, el que da, ¿cierto?, que me da lo que necesito en cuanto a la economía. Padre, gracias. Gracias, Señor. Créele a Dios, creámosle al Señor en esta hora. Ponte firme frente a eso y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Cántale al Señor, porque lo que canta te va a sacar de aquel ambiente de sufrimiento, de dolor, de que no vas a poder llegar. Tienes que cantar con gozo y con alegría. Tienes que alabar a tu Dios. Por eso la alabanza es muy importante dentro del pueblo de Israel. Era un pueblo que alababa a Dios. Tiene, ¿cierto?, el libro más largo de la Biblia es dada a los cánticos de este pueblo de Israel. Debes entender por qué tanto cántico. Porque a Dios se le debe cantar. Porque a Dios se le debe alabar. Aleluya. Dale un lindo aplauso al Señor y cantamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Caminaré por el fuego. Sí. ¿Y qué te va a pasar? Nada te va a pasar. Y por la oscuridad. Así es, gracias, Jesús. Caminaré por las aguas y no me vencerá, no me vencerá. Caminaré Sí, Señor, por las pruebas. Gracias, Jesús. Y el valle del temor. Sí, mi Dios, gracias, Jesucristo. Caminaré en la tormenta.
Dios. no me vencerá. Y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Padre, si cantamos creyendo, Señor, es una verdad lo que decimos. Inunda nuestros corazones, nuestro espíritu, Dios mío. Gracias. caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Aleluya. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá. ¿Crees? No me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. En el trono reina. En el trono está. Iglesia, pueden levantar tus brazos y decirlo una vez más. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya. ¿Lo crees tú? Levanta tus brazos al cielo y dile: sí, Señor, tú eres fiel, tú tienes todo el poder, tú eres el que va a vencer en mis dificultades, en mis problemas, enfermedades, necesidades, casa, la familia, el hogar, trabajo, negocio. Tú eres el que va a vencer, tú eres fiel, Señor. Contra ti nada es
imposible, Dios. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Me levanto, Dios, mi propia carne, Señor, sea puesta en tus manos, Dios, para el dominio, Señor, de aquellas cosas que me quieren llevar a pecar, a hacer lo malo, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús, bajo tu poder del Espíritu Santo, Señor, que tome dominio de mi cuerpo pecaminoso, Señor, para hacer el bien que debo hacer, para pensar bien lo que debo pensar, para hacer tu obra, Señor, para vivir de tu palabra, Señor, y no defraudarme a mí mismo de lo que yo hago, Dios mío. Ayúdame, Señor, en esta hora, Padre. Ora en el nombre de Jesús, ora. Padre, yo siento en esta hora que tú ores por ti mismo en esta hora. Olvídate de otro, olvídate de los demás por un segundo y ora por ti en esta hora. Dios quiere ayudarte, Dios está contigo, Dios quiere quitarte la pena, el dolor, la amargura, aquellas cosas tristes que te han hecho, para que tú veas que Él es un Dios todopoderoso y para que lo que tú no ves un día será la realidad, para que lo que el Señor tiene que sanar dentro de ti, tu corazón herido, las palabras que escuchaste de alguien, lo que el Señor, las noticias que te trajeron, los informes que te han dado, Padre, ahora en el nombre de Jesús oramos por nosotros mismos. Señor, tendremos buenas noticias, Dios. Hay palabra de Dios, hay palabra profética, palabra que traerá bendición, palabra que traerá bendición sobre la vida de aquellos que creemos que lo que tú dices es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad, Padre, porque tú lo dices, Señor. Tú lo harás, porque tú traes palabra tuya, Dios del cielo. Tú lo harás, Padre. Nada imposible hay para ti. Oh, yo creo en el sí, yo creo en el amén. Yo creo que todo está en Cristo, Señor. La promesa hecha carne, la promesa viviente, Dios. No se ha acabado Él. Él sigue vivo, Él es real, Él es genuino y está con nosotros en esta hora. Padre, yo te alabo por Jesucristo. Yo bendigo, Señor, oh Padre, a cada hermano y hermana, y que esa gracia nos bendiga a cada uno de nosotros. Rompemos toda atadura del diablo, oh, toda mala noticia que el enemigo me ha traído, toda mala información que Él quiere darnos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, contigo lo podemos todo, contigo lo podemos todo, contigo lo podemos todo. Padre, ahora en el nombre de Jesús voy en victoria a mi hogar, voy en victoria a mi casa, voy en victoria, Dios. Dormiré tranquilo, dormiré en paz. Algo pasará estos días en que te veré, Señor, actuar. Algo sucederá conmigo, algo va a acontecer en casa, algo va a pasar con este problema, algo viene del cielo en esta hora, algo ha de suceder en tu vida. Oh Padre, porque tú peleas por nosotros, tú batallas por nosotros. Oh, la gloria es tuya, Jesús, la gloria es tuya. Así es. Oh Dios, sí, Señor. Gracias, Jesús. Seamos bendecidos, Dios. Bendice a tu pueblo de regreso a sus hogares. Gracias, Jesús. Me estaré, pues solo Dios. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. He orado por ti. Eres bendecido, bendecida. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Gracias, hermano. Me pasé un poquito de la hora. Disculpen, pero es lo que había que decir, ¿no? Espero que sean bendecidos, bendecidas. Saluda a alguien allí. Ya estás despedido. Te espero el domingo, ¿no? Te espero el domingo. Van a haber varios días de aquí al domingo. Se va a hacer un poquito largo, pero te espero el domingo para estar y seguir hablando de que Dios está con nosotros. Él lo prometió. Y a través de las luchas y las dificultades también lo vamos a ver a Él. Dios te bendiga. Buenas noches.